Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo en este momento? Nosotros acabamos de ver pues, algo para relajar el pony, ¿sí? Que es muy chistoso, porque el man es muy chistoso y se coge de parche a sí mismo, pero es una enfermedad, digamos que de tipo genético, por eso él en algunos momentos, y no es la única rutina, hay varias rutinas de la oración de los papás, donde dice como, no, pues, gracias por lo que me dieron, ¿no? Porque nosotros somos lo que nuestros papás nos han heredado, ¿sí? Y en cualquier momento, muchachos, nosotros en este preciso momento podemos tener algún gen que codifique para alguna enfermedad y lo podemos, o se puede activar aquel gen cuando seamos adultos o más adelante, en cualquier momento, ¿sí? Entonces, digamos que el cariotipo, que era lo que veníamos hablando, es el mapa genético que con eso podemos comprobar qué tipo de genes son los que nosotros tenemos. No. ¿Qué tipo de genes son los que nosotros tenemos? ¿Sí? Entonces, eso nos va a permitir saber de qué forma nosotros podemos tener una probabilidad de tener un hijo o hija con alguna enfermedad genética. Entonces, imagínese que usted conozca el amor de su vida, que le dé el anillo con el cariotipo, y en el momento que se sienten a corroborar el amor de su vida tenga una enfermedad genética y probablemente usted tenga hijos que desarrollen una enfermedad genética. Así es, Camila. Y a su barco le llamó libertad. Sí, así mismo. Entonces, imagínense esa triste historia de amor. O sea, pues pueden vivir juntos, casarse y todo, pero la probabilidad de tener hijos eh, puede generar alguna enfermedad. Ahora, no, depende. Depende de dónde esté ubicado el gen. Por ejemplo, voy a explicar estas dos cosas al tiempo, ¿listo? Para que estén acá. Digamos, como te digo, de su vida. Entonces, Artús conoció el amor de su vida, ¿sí o no? Vale. Listo. ¿Qué pasa con el amor de tu vida? Llega ella, puede ser que al tener un hijo yo con ella, el gen de ella sea recesivo y el mío dominante. Entonces puede contraer la enfermedad, pero a muy poco porcentaje. En cambio, puede contraer mi herencia genética a partir de. Depende de dónde esté el gen. Depende. Eso es lo que usted decía. Claro, claro. Pero digamos, lo que pasa es que nosotros los hombres tenemos una gran desventaja, ¿no? Que nuestro cromosoma sexual, miren, quiero que miren el cromosoma, el tamaño del cromosoma X. ¿Mm? Cada cosita negra de cada uno de todos estos cromosomas son genes. Cada cosita negra son genes. Se agrupan, sí, se pueden agrupar. Todos esos son genes, tan, 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 tan. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros podemos poner acá 1, 2, 3, y miren toda la cantidad de genes que tiene el cromosoma X. ¿Qué podemos decir de eso? Pues que el cromosoma X codifica para muchas cosas. Pues los dos son necesarios. Sí, claro, claro. Tiene genes que codifican para muchas más cosas. En cambio, nuestro cromosoma, el cromosoma Y, solo tiene un gen que codifica para que se desarrolle el pene, salgan testículos y la próstata y todo el aparato reproductor masculino. ¿Qué pasa con esto? Hay genes que son ligados al sexo. ¿Sí? Quiero pasar esta imagen a Paint. O sea que las personas que, por ejemplo, que toman pastilla para que el pene le crezca más, alteran un gen. Digamos que realmente, Nemo, ¿qué pasa, papu? Está, pero
Esperen, déjenme responder, déjenme responder. Digamos que se supone que las pastillas de crecimiento del pene, por ejemplo, Vieron que decía, Tiene que decir, vamos a seguir. normales. Normales. No, eso ya no. Pues porque lo han visto en videos, ¿no? Es normal. Pero vea, lo que pasa, mire, lo que pasa es que sí, sacan píldoras o aparatos para el crecimiento del pene y todo eso. Lo que pasa es que eso no es natural en el sentido que forza el cuerpo para crecer, ¿sí? De una u otra forma, bien sea mecánicamente o con las píldoras o con ungüentos. Y eso no es que, no hace que, o sea, digamos, el pene no hace que el pene sea, ¡ay, Nemo, quédese quieto, papu! El gen no hace que el pene sea más grande o más chiquitico, no. Sino lo que hace el gen es codificar para que haya pene. Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, que sea más grande o más pequeño? Bueno, tiene que ver obviamente también con el tipo de gen que tiene, pero también las condiciones del cuerpo. Por ejemplo, si hay unos buenos nutrientes en el cuerpo, si tiene una buena glucosa, pues permite que las células hagan un buen proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, digamos que no es solo porque el gen esté ahí o no, ¿sí? Ahora, miremos esto. Vamos a ver una cosita acá en esto. Por ejemplo, yo puedo, ay, no di bolas. Por ejemplo, yo puedo tener una bebé, ¿listo? Si yo tengo una bebé, una niña, el propio Photoshop, entonces vean, si yo tengo una niña, vamos a tener que es XX, ¿listo? Entonces va a tener dos cromosomas supremamente grandes. Uy, el man está re loco. Así. ¿Cierto que estaba así? Está así. Y yo, Tim. Uy, profe, qué pena. Uy. A ese gato loco le patina el coco. Entonces, si yo tengo una niña, más, vamos a terminar la edición. Venga, a ver si me deja. Ya, se quitó el cuadro blanco, ya, listo, quedó. Entonces, si yo tengo una niña que su cromosoma es XX, ¿cierto? Entonces, suponer, vamos a suponer que en este cromosoma, ¿listo? Hay una enfermedad, pero esa enfermedad es recesiva. ¿Qué necesita un gen recesivo para que se exprese? Otro gen recesivo. O sea, para que en una mujer esta enfermedad se desarrolle, implica que en su cromosoma, su otro cromosoma, también esté en la enfermedad. ¿Listo? ¿Hasta bien? Listo. Eso implica. Ahora, vamos a ver qué pasa con los hombres. Por eso somos tan salados. Que es XY. Entonces, bueno, en la mujer, obviamente, si tiene los dos recesivos, se expresa. Si tiene un gen dominante que bloquea la enfermedad, lo que va a pasar es que ella va a ser portadora, más no va a desarrollar la enfermedad. Pero puede que en las siguientes generaciones herede a sus futuros hijos o nietos o bisnietos la enfermedad o el gen, lo que sea. No, desde que se une el ADN de la mamá con el papá, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, ahí ya empieza a crearse el mapa genético de nosotros, el que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. ¿Listo?
Entonces, vamos a ver. Ay, este Nemo, ¿qué está haciendo, papi? Pero ya me tiene, pero cardíaco, bote ese papel, Nemo. Uy, Nemo, ¿qué está haciendo? Está experimentando, está aburrido, está. ¿Qué pasó, Nemo? Dice que se pueden tener dos penes. La clase es la posibilidad de ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? que si se puede tener dos penes. ¿Se pueden tener dos penes? Creo que hay un man que tiene dos penes. Pues que nació con dos penes, creo. Entonces, ven y buscamos. Pero toca buscarlo en incógnito porque después busco y en las otras clases me pongo de parche. Vea este para que lo busque después en la casa. Le llaman triple D. Profe, nosotros no lo estamos viendo. No, es que lo estoy leyendo por el celular, porque no voy a buscar ahí en el computador, lo estoy leyendo en el celular. La pregunta es que si hay humanos que pueden, hombres que pueden hacer con dos penes. Entonces, vea, le llaman triple D. Es un estadounidense de 25 años que vive con una extraña condición. Tiene dos penes. El hombre sufre de dipalia, una condición que de acuerdo con un reporte de la revista británica BMJ padece 1 de cada 5 millones de hombres en el mundo. 1 de cada 5 millones. Ese es el promedio. Ahora, habrá que ver si los dos son completamente funcionales o cómo será. Habrá que contactarlo y preguntar, digo, no sé. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, es posible. ¿Cómo así? No, muere y le nace otro. Se le cae este y le nace otro. Pues obvio que al mismo tiempo, ¿cómo así? Los hombres pueden tener eso, ¿verdad? O sea, eso significa que las mujeres también. Sería un poco probable, ¿no? No, pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, digamos, cuando se producen este tipo de variables en cualquier órgano? Primero, obviamente es muy raro porque los genes son muy precisos. ¿Cómo? Pero lo que pasa es que los ribosomas, cuando empiezan a replicar a hacer traducción, hemos dejado acá el celular. ¿Haciendo qué? Memo, y está re raro. Venga, que almorzó. Estoy tan preocupado. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando los ribosomas empiezan a hacer cuando los ribosomas empiezan a hacer el proceso de traducción, o sea, de crear proteínas, puede pasar que ese primer proceso, cuando crea el primer órgano, en este caso, pues el pene, un pene, pues entonces puede, como, entre comillas, olvidar que hizo ese proceso, y dice como, oiga, yo no he hecho eso, vuelve y lo hace. ¿Sí? Puede pasar eso, procesos formativos, las dos células mandan la orden genética para crear. Y este man ya está pensando. Y el man está así, momento, eso es con dos. ¿Y si tiene? Sí. ¿Es posible que tenga una mano en vez de pene? ¿Cuánto? Sí. Ya te entiendo. Que pueden existir a lo largo de todo el mundo. Ok. Que es muy poquito, ¿no? O sea, si partimos que esa es la mitad, ¿no?
ya se murió. No, ahí sale. Tienes que buscar ahorita triple D. A ver, ¿no? Después de... Ok. Bien. Ahora, Pero también hay transexuales, ¿verdad? ¿cómo? Eso significa que si hay transexuales, o sea, que tienen doble género. No, no, no. O sea, explico rápidamente los conceptos, ¿listo? Sexo es si tiene órgano reproductor masculino, testículo, próstata y pene, sexo masculino. Eso es sexo, es biológico. O sea, hay tres sexos. Masculino, o sea, eso es muy fácil de saber. Si van al baño y se miran, pueden saber cuál es su sexo. O sea, es biológico. Sus células se organizaron de tal manera. Si tienes pene, eres masculino o macho. Si tienes vagina, porque pues no te vas a ver los ovarios, efectivamente. O sea, no. Ojos de rayos láser ahí. No. Entonces, si tienes vagina, pues quieres decir que es femenino o hembra. Y si tienes los dos, una combinación de los dos, se llama hermafrodita. Eso es sexo. Pero, si, por ejemplo, yo me siento identificado como heterosexual, es decir, me gusta el sexo contrario, me gustan las mujeres, o el género contrario, porque no es solo en el sexo, sino el género contrario. Soy heterosexual. Hetero, recuerden en química, hetero, diferente, ¿sí? Y si me gusta el mismo género o el mismo sexo, soy homosexual, o sea, me gustan los hombres, o en las mujeres también, o sea, que les solemos decir lesbianas, pero las lesbianas también vendrían siendo homosexual, en términos de la etimología de la palabra, ¿sí? Pero, pues ustedes, eso se llama género, es una identidad, o sea, con lo que yo me identifico, ¿sí? No es biológico, es psicológico, eso es el género. No pone, o sea, el pansexual no pone límite. Digamos, el bisexual le gusta el estereotipo de mujer y le gusta el estereotipo de hombre, y ya. Pero el pansexual puede ser, no sé, un travesti, pues mejor dicho, ¿qué? Lo quemó más, pero los hizo reír. Ah. Espera. Entonces, el pansexual no le interesa qué inclinación o qué orientación de género tiene la persona. Si le gusta, se involucra con la persona. O sea, digamos que no pone ninguna condición para establecer una relación. Y aparecen dos términos acá. El primero es transgénero. Una persona transgénero es una persona que, bueno, inicialmente se sentía, por ejemplo, identificado, digamos, con un hombre, pero cree o, digamos, siente que está atrapado en el cuerpo que no es y empieza a tener actitudes de otro género, ¿sí? Bien puede ser, pues, digamos, de una mujer, etc. Pero eso es transgénero. Si es transexual, es porque ya está haciendo procesos biológicos para transformarse. Entonces se manda a quitar el pene para mandarse a construir una vagina, se manda a poner senos y hace tratamiento hormonal para verse totalmente como una mujer. Eso, o sea, antes de la operación, transgénero. Después de la operación, transexual. Cambia el sexo. Espera.
Mira, tú puedes ser, lo que pasa es que si tú te vuelves, por ejemplo, digamos, Ariana, en el caso hipotético, quiere ser un hombre y se siente hombre. Y entonces se manda a construir un pene y hace tratamiento para verse como hombre, ¿sí? Y ahí pasarías a ser transexual. Y entonces el mundo te conocería como hombre. Harías todo el proceso legal. En ese caso, te siguen gustando los hombres. Siempre te han gustado los hombres. Pero tú pasarías a ser homosexual en género. ¿Por qué? Porque tú ya eres un hombre. ¿Sí me entiendes? Hiciste el tránsito. Entonces tú pasarías a ser homosexual. Eres de Guillermo Papu. Perfecto. Sí, claro. Es como el tipo de Masterchef que hay una vieja, bueno, me parece el viejo, pero ese tipo, que se fueron, se operó y ahora es actora. Dejen hablar al moreno. Y entonces, Creo que ella actuó en Los Reyes. la Elisa. Ya. No, pero cuando yo era chiquito, dieron los Reyes. Por primera vez, ahora lo han dado como 80 veces. Bueno, la pregunta es. No, no hay preguntas, así. Un aporte. Ok. Sí, claro, ella es transexual, ¿no? Es ella. O sea, porque ella dejó de ser hombre. Sí, Pues Profe, igual de la las está. ¿Cómo? Que igual de la las está. Sí, también es transexual, ¿no? Sí. ¿Alguien me va a preguntar algo? Ya. Sí. Pues no relaciones, pero en términos de sexo, ¿no? Porque también existe, digamos, puedes encontrar polisexual, poliamor, relaciones abiertas y hacer referencia a lo mismo, ¿sí? ¿Viste? O sea, en una persona transexual, o sea, el paquete de la sintiendo como uno de verdad, o sea. Claro, digamos, hay que entender la biología para hacer los cambios de sexo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es el clítoris? Estos muchachos. pero es que no se ve Así, muchachos, aprendan esta palabra. El clítoris es el único órgano del cuerpo humano que su función es el placer. O sea, no, de todo el cuerpo humano. Lo que pasa es que el hombre siente placer en el pene, pero no es su única función. ¿Sí? O sea, el pene sirve para orinar, para eyacular, ¿sí? Para sentir placer. Pero el clítoris es un órgano que su función única, precisa y concreta es la percepción del placer. ¿Sí? No. ¿Quieren verlo? Pero esperen. Ariana. Exactamente, eso iba. Profe, pero el clítoris solo lo tienen las mujeres, ¿no? No me dejan escuchar, amigos. Profe, Bueno, vamos a ver. Pongamos anatomía. profesor, Hola. Profesor. eh, pues como que, pues no sé, pues yo pues he visto eso, ¿no? Como que el clítoris es como por decirlo así, pues el pene de la mujer, ¿no?
tiene la forma de un pene. Mm. Profe, pero el clítoris solo está en las mujeres, ¿cierto? ¿Cómo mi vida? El clítoris solo está en las mujeres. Sí, porque nosotros tenemos pene. ¿Qué es lo que pasa? Miren acá, quiero que miren eso. Chat. La estructura anatómica de una mujer, importante para que la conozcan. También la anatomía del hombre, también de buscarla, pero no es tan compleja y detallada. Entonces, bueno, está la apertura vaginal, ¿sí? Los labios que protegen, labios mayores, labios menores, ¿sí? Y el clítoris es como tiene la forma del pene, pero es muy chiquitica. Sí, 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 tal cual, tiene la forma como un pene. Ahí es donde entra. Acá está, sí, obvio, acá entra. No, mira acá ya. No, míralo acá, este es el micropene, el clítoris. O sea, ustedes, las chicas en la vagina, ¿cierto? Acá atrás queda el ano, en esta parte anterior, ¿sí? Esta zona entre el ano y la vagina se llama el perineo, así se llama, acá aparece, ¿sí? Perineo. Y en la parte más externa, o sea, en la parte frontal del cuerpo, cuando empieza la vagina, justo al frente van a tener un tejido que también, igual que el pene, va a tener como una especie de escroto y lo tienen que sacar y les va a quedar, ahí va a encontrarse el clítoris y les va a generar placer. Digamos que es muy importante que obviamente conozcan su cuerpo cuando sea el momento, pero que siempre lo conozcan. Digamos que hay muchos tabús, los hombres sí nos conocemos perfectamente el cuerpo y todo lo exploramos, porque no hay un tabú, ya tampoco. Y que tampoco hay necesidad de expresarlo de esa manera. Pero es por una cuestión cultural, ¿sí? Porque a la mujer como que se le cohíbe más, como que, uy, como así, que se va a tocar, eso pasa. Pero no está mal, está muy bien que conozca y que pregunte, ¿eso está dentro? No, mi amor, que está acá afuera. Pero hay personas que dicen que algo adentro te llama bien. Ah, eso es diferente. Eso es lo que yo quería saber. Eso es diferente, claro. La mujer tiene más o menos unos 15 a 16 puntos G diferentes. Los hombres tenemos uno específicamente y queda en el ano, dentro del ano. Por si lo quieren explorar, pues también. El que más diga no y que lo grites, ¿por qué? Dice, es porque sí. Entonces, miren, y debajo, o sea, digamos que pasando este órgano, pues ahí sí se va a encontrar la uretra. Cuando hablamos del proceso, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, cuando empezamos a formarnos en el útero de nuestra mamá, genéticamente teníamos estructura femenina, porque el cromosoma Y no se había activado, ¿no? Y llega un punto formativo donde el cromosoma Y se activa y lo que hace es que no sigue formando los órganos femeninos, sino lo que hace es desarrollar el clítoris y forma el pene. ¿Sí? Y cambia la estructura. Por ejemplo, el clítoris está acá solito, bien lindo, pero la uretra también está diferenciada. Cuando se empieza a formar el hombre, se une la uretra con el pene y forman un solo conducto que atraviesa, pues en toda la mitad se encuentra el pene, ¿sí? Nos empezamos a formar, o sea, dentro del útero, ¿no? No es que nace ya después de los días le empieza a salir el pene, no. Porque cuando tú naces, cuando sales del vientre, ¿sí? Cuando ya naces, pues obviamente tienes el pene. Pero en las primeras etapas formativas lo que primero se forma es el órgano sexual femenino. Bueno, a esa época cuando hacen las ecografías, ya está desarrollado el órgano. Casi siempre es porque el bebé se voltea, entonces no deja ver bien su órgano reproductor. ¿Se une? Sí, La uretra y el clítoris se empiezan a unir para formar el pene. Ya. Pues se cambio más en la
Ay, deber escuchar a Memo. ¿Quién te está presionando? Habla, habla. Digamos que son casos muy raros, pero ese es un tipo de hermafroditismo. Es un tipo de hermafroditismo. Digamos que puede pasar con muchas personas que son hermafroditas, que, digamos, empiezan a desarrollar en algún momento. Digamos, por ejemplo, tienen una vagina y aparentemente, pues, son mujeres, ¿sí? Hembras. Y llega un punto, no sé, 7 años, 10 años, no sé, que empieza a desarrollarse el otro órgano, o sea, el pene. Y se da cuenta que es hermafrodita. Pasa en muchos casos de hermafroditas. En muchos casos. Lo que pasa es que hay muchos genes que se activan en muchos momentos de la vida, no solo cuando somos bebés. Digamos, nosotros podemos tener ahorita muchos genes inactivos. Pongo por caso. Nosotros tenemos un gen, los hombres, para que se nos active la testosterona en algún momento de la vida. A estos chiquillos de acá ya se les está activando. Igual con las niñas. Tienen un gen para que en algún momento de la vida se active la progesterona, la producción de progesterona. Y en ustedes ya se activó. Ya está activo desde hace ya varios años. En nosotros se demora más que en ustedes. Se pierde, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, al darse una mano, pierde la testosterona. Cuando se masturban. Sí. Sí, claro, se pierde un Por eso es poco. malo. Pues es que no, pues masturbarse en sí no es malo. Lo malo es que lo hagas compulsivamente. Ya está malísimo. Sí, lo que pasa es que avaricia es cuando quieres más, pero también acumulas eso. O sea, ¿lo guardas? No, lo que pasa con la masturbación compulsiva, bueno, si pierdes testosterona, pero no tiene nada que ver, o sea, que cambie significativamente. Es que el masturbador compulsivo puede dañar sus tejidos del pene, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso de un man que se masturbó, no sé, 42, 47 veces sin parar y se murió. Ok, Hola. Violeta, ¿vas a decir algo? sí. Pero, Profe, una pregunta, porque digamos, los hombres cuando se masturban necesitan o casi siempre piensan o miran revistas o cosas así, y las mujeres pues no es tan necesario. mm, eso depende, mi amor. Digamos, a la edad de tanto de niños como de niñas de su edad, pues es muy fácil tal vez tener una erección, ¿sí? Las mujeres obviamente también tienen erecciones porque el clítoris se llena de sangre, etcétera, y se excitan, ¿sí? Pero eso depende mucho, es de la persona, ¿no? No es que los hombres necesiten más o no, sino que lo que genera, por ejemplo, la información visual como la pornografía, o etcétera, 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 es una información que estimula, ¿sí? La producción de dopamina y por eso, digamos que sea la excitación también, ¿no? En una mujer, ¿Qué? digamos, cuando se debe procesar, eso sea. No, que una persona sea exhibicionista, o sea, ojalá a mi amigo nunca le pase acá en el colegio, porque mañana lo ponen a izar bandera y... Y tú veas, profe, si es que es cierto, si es que todo el mundo se va... Si hay formas. No, no, no. Claro. Claro, lo que pasa con una mujer, digamos, en términos de cómo tú lo estás poniendo, sí se puede saber
en términos de la lubricación que tiene. O sea, que tú estás pensándolo en términos muy visuales, ¿sí? O sea, como muy de, yo quiero ver cómo, claro, por la lubricación. Hay mujeres que cuando están muy excitadas, pues lubrican mucho y incluso pueden manchar la ropa, ¿sí? Con la lubricación, ¿sí? Los hombres también lubricamos, ¿sí? Cuando, yo sé que a ustedes les ha pasado que cuando están erectos, pues antes de la eyaculación se produce como un fluido que se llama líquido preseminal. Sí, también, claro. Por eso no es recomendable tener relaciones sin condón en ningún momento. Ay, pero es que el eyaculado fuera antes de acabar. Pero es que antes ya está liberando espermatozoides. Antes. Entonces, usen condón. Esperábamos acá y después allá. Deje oír. Ay, y ya sabemos que conocen marcas. Por ejemplo, nosotros optamos en la, pero se tiene por entendido que las mujeres también son Sí, también es una especie de eyaculación, pero depende. El squirt, sí, sí, sí. El squirt es un fluido que liberan acá. Miren acá. En estos puntos que yo estoy mostrándoles ahí, hay unas glándulas. Y cuando una mujer está muy excitada, es muy difícil que una mujer logre eso. Porque, por lo que les digo, conocen tan poco su cuerpo que lo exploran. Entonces, como llega un hombre y le hace el estímulo de vez en cuando tiene relación sexual, así sea muy seguido, pues es muy difícil de estimularlo como los hombres que empiezan su estimulación, autoestimulación, desde muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, lograr un squirt, como... Acaba un dato, para que se rían más. Hay estudios y se ha datado, se ha registrado que los niños incluso con el cordón umbilical hacen proceso de masturbación. O sea, desde el útero. Imagínense, eso es un problema ahí atrás, mi chico. Entonces, ya. Entonces, el squirt es una eyaculación que surge de estas glándulas cuando la mujer está muy excitada y parece como si fuera una orina. Sí, o sea, pero lo que pasa es que ellas recuperan el impulso, digamos, o la excitación, se recupera muy rápido y quieren seguir. Pues depende, porque pues también tiene, o sea, eso es tejido y puede afectarse. Bueno, mis niños, nos volvemos a conectar rápidamente para terminar de explicar una cosita respecto al cromosoma Y ya. Al cromosoma Y ya. Pero aquí va ahora. ¿Y esto qué es? ¿Una mentira o qué? ¡Ah! Es que voy a ir al salón y yo...